Les envío un abrazo de corazón a corazón y el día de hoy conoceremos quiénes son nuestros enemigos naturales. Les invito para que oremos. Señor, gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Padre, que nos des tu guía, tu dirección para poder hablar lo que tú quieres. Que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe y que todo sea para nuestra edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. El pasaje de segundo de Crónicas 20, del 1 al 30, es un pasaje muy largo, pero tiene una gran enseñanza que habla acerca de la victoria que tuvo el pueblo de Israel sobre Moab, Amón y los hijos de Seir. Esos eran tres poderosos enemigos naturales de Israel que representan a nuestros enemigos espirituales y que gobiernan la vida de los moradores de la tierra, que gobiernan la vida y comportamiento de todos aquellos que no han sido salvos en Jesús y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y no están escritos porque ellos son los condenados de Juan, son los perdidos, los incrédulos que son dominados por la carne, por el mundo y por Satanás en el Antiguo Testamento y diablo en el Nuevo Testamento. El versículo 10 del pasaje describe a los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, que como enemigos de Israel acordaron atacarlo. Y en esta ocasión vamos a conocer lo que cada uno de ellos representa para nuestra vida cristiana. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro primer enemigo es la carne y sus obras, obviamente, que están representadas en los hijos de Seir. Los hijos de Seir son los hijos de Esaú. Y Esaú es un tipo de la carne que representa la voluntad y el deseo humano. Pablo le advierte a Timoteo, el joven pastor, acerca del peligro que representa la carne para el creyente. Y dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, en su parte A. Ten cuidado de ti mismo. Y Ezequiel 35:11 dice, por tanto vive yo, dice el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Este texto define a los del monte de Seir y señala sus características, la ira, los celos y las enemistades. Estas tres características son parte de las mismas obras de la carne que están descritas en Gálatas 5, 19 y 20, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y como vimos anteriormente, esas son las características de las obras de la carne. Eso es nuestro primer enemigo. Gálatas 5, del 16 al 18 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esaú, para quienes conocemos la Biblia, sabemos que él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Fue un deseo que él no resistió su voluntad. Él tenía hambre, quería comer, y él no lo resistió. La carne lo dominó. Por eso perdió la bendición de su padre Isaac. Y si nosotros cedemos a los deseos de nuestra carne, a la voluntad humana, y no obedecemos a la voz del Espíritu Santo, nos puede pasar igual. Podemos perder la bendición de Dios y caer en garras del enemigo, porque cuando se rechaza la dirección del Espíritu Santo, se termina haciendo cualquier cosa. Y Dios no nos hizo una sugerencia. Dios nos dio una orden diciéndonos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Por eso, cuando Esaú se vio engañado por su hermano Jacob, le produjo ira y quiso matarlo, quiso cometer un homicidio. Y la ira y el homicidio son dos obras de la carne, como ya lo vimos, y a esas obras de la carne Dios aborrece. Romanos 8, 7 y 8 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos conforme a la carne, pues no podemos agradar a Dios porque la carne y el espíritu hacen un contrasentido, se oponen. Y si queremos seguir agradando al mundo antes que a Dios, pues entonces no vamos a poder pedirle que nos bendiga. Porque es en serio, ¿eh? La vida en Cristo no consiste en saber la escritura. Eso es solo conocimiento intelectual, es como leer cualquier libro y aprender lo que dice ahí. ¿Saben qué hace la diferencia? El Espíritu Santo, que es quien nos vivifica. El Espíritu Santo que viene a nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es quien nos da vida. La vida en Cristo tampoco es asistir religiosamente a un templo cada domingo para escuchar la palabra. Miren, esto es de sentido común. Ni siquiera se necesita ser inteligente ni tener discernimiento espiritual para entender que es peligroso escuchar la palabra de Dios y desobedecerla. Y eso es lo que sucede a veces, que se escucha, pero se deja de lado creyendo que no habrá consecuencias. Pero no se nos olvide que el sistema de derecho es fácil de entender. Cada uno obtiene lo que merece. Vamos a ver qué dice Santiago 4, 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela cenosamente? Bueno, tal vez ya se dieron cuenta que nuestro segundo enemigo es el mundo y sus deseos representados por Amón. Y Amón se caracteriza por ser vanidoso, mentiroso, idólatra, soberbio y arrogante. Nosotros sabemos que todo eso sin Dios solo es aflicción y angustia de espíritu. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos del 21 al 23, nos hablan ahí de idolatría, de soberbia. ¿Por qué? Porque los de Amón no se humillaron delante de Dios. Y dice segundo de Crónicas 18, 25 y 26, ahí se relata la conducta como gobernador que se complacía en afligir y angustiar. Y en Eclesiastés 1:4, Salomón describe al mundo representado en Amón como vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo aquello que nos hace ser arrogantes, ser soberbios, eso no es de Dios, eso es el mundo, del mundo que hemos aprendido. Juan 16:33 nos dice, en cambio, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice el Señor, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si el mundo quiere ser amado por Dios, tiene que humillarse ante Él. Si quiere recibir bendiciones de Él, tiene que humillarse ante Dios y confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque si no escucha su dirección, pues no podrá derrotar a sus enemigos naturales. La clave está en 1 de Juan 2:15, que dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estamos hablando al mundo no como a las personas, sino como el sistema que domina el mundo y que obviamente pues es guiado por Satanás. Como acabamos de leer ahorita, la Escritura nos enseña cómo vencer a los deseos y costumbres mundanas que son guiados por Satanás. Nosotros debemos decidir si somos amigos de Dios o amigos del mundo, porque nosotros no podemos ser amigos de los dos, ya que lo que el mundo nos ofrece es temporal, pero lo que nos ofrece Dios es eterno. Por eso yo ya les he hablado muchas veces también de que los hombres no pueden pactar con Dios. Los hombres pueden hacer contratos entre los mismos hombres,
pero no pactos. Los pactos los hace Dios, porque los pactos son eternos y el único que puede cumplir un pacto es Dios. Primera de Juan 2, 16 y 17. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si alguien nos invita a una fiesta donde de antemano sabemos que va a haber bebidas embriagantes, que se contarán chistes subidos de tono al calor del licor, al calor del alcohol, y donde se tendrán actitudes que tiene el mundo y que nada tienen que ver con un cristiano, debemos decir no, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer en un lugar así. Pero además porque nosotros tenemos que vivir una vida piadosa. Y piadosa significa vivir una vida cerca de Dios. También debemos comportarnos a la altura de quienes decimos que somos, porque el tiempo de nuestra partida se acerca y nosotros tenemos que vivir en santidad. Fíjese, en todo creyente comprometido resaltan tres características. El creyente comprometido es radical. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por eso nosotros tenemos que ser radicales y decidirnos. No podemos estar jugando con fuego, porque eso es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos a lo que dice la Escritura. Otra de las características del creyente comprometido es que es religioso. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero también el legalista. Salmos 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, no es malo que nos digan religiosos siempre y cuando es porque nosotros nos estamos tratando de guardar del mundo, de no ser como el mundo. No importa que nos digas que somos radicales, sí, pero no somos hipócritas, que eso es lo peor, porque dice el Señor, dijo, yo no los quiero tibios, los quiero fríos o calientes. Frío es radical, caliente es radical, pero tibio no. Y Dios dice que Él vomita a los tibios. Ahora, si nos dicen legalistas, no importa que nos digan legalistas, ¿qué tiene? Nosotros estamos amando la ley de Dios, amamos la ley de Dios y amamos y obedecemos lo que Él nos manda. Entonces, siempre recordemos eso. Un creyente comprometido, esas son sus características. Ahora veamos qué nos dice Ezequiel 33, 31 al 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en podio su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Fíjense, esto es lo que hacen los hipócritas. Y es la antítesis de lo que es un verdadero cristiano. Ahora, si las personas intentan convencernos o nos critican diciéndonos que somos todo eso, pues digamos sí, lo soy. Y lo que antes hacía ya no lo hago. He dejado de hacerlo. Porque si yo digo que soy una cosa, pero hago otra, entonces yo soy un hipócrita. También puede darse el caso que quizás unos se burlarán, pero puede ser que otros admiren nuestra convicción y hasta sea posible que tengamos el privilegio de ganarlos para Cristo, que eso sería maravilloso, imagínense ustedes. Pero sobre todo porque someter nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios no es cristianismo radical, es cristianismo básico. O sea que esas tres características de un creyente comprometido es básico.
Es lo básico, es lo mínimo que podemos hacer. Comportarnos como personas radicales, comportarnos como personas legalistas, comportarnos como personas religiosas. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Por supuesto que si no queremos molestar a la persona que nos invita, bueno, pues entonces yo les invito para que pensemos esto. ¿Queremos diversión? Bueno, pues entonces vayámonos al mundo y no estemos perdiendo el tiempo escuchando por un oído lo que Dios demanda de nosotros y por el otro se nos salga. O sea, no ser cristianos mientras el estudio dura. Y cuando se termine, se olvida y nos dejamos dominar por nuestra carne. Ahora, si por el contrario queremos un encuentro con Dios, pues atendamos a lo que nos enseña en su palabra y obedezcamos. Porque nosotros no podemos decir que creemos en Él sin dejar de amar y hacer las cosas que el mundo hace. Por eso debemos de cuidar cómo hablamos, cómo nos comportamos y hasta cómo nos vestimos. Porque nuestro testimonio, fíjense, es un referente que debemos de cuidar celosamente. Recuerden que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres que van a leer en nosotros. Miren, es mentira que las mujeres mayores nos podemos decir como queramos porque somos muy seguras. Porque lo único que hacemos es el ridículo queriendo parecer jovencitas cuando es obvio no lo somos. Hay que ubicarnos, hay que ubicarnos. Segunda a los Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, y yo os recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Dios es bastante claro. Y cuando nosotros conocemos su deseo, pues tenemos que separarnos de la gente impía, de la gente pecadora. Y aquí Dios nos pide mantenernos alejados de todo lo pecaminoso que es el mundo, que está obviamente gobernado por Satanás. ¿Y saben por qué? Porque la humanidad sin Cristo está condenada. Porque fuera de Cristo en la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, ya vimos los dos primeros enemigos naturales que tenemos, que fue la carne y el mundo. Ahora vamos a conocer a nuestro tercer enemigo. Y ese tercer enemigo es Satanás, así se le conocía en el Antiguo Testamento, en Job 1:12, ahí habla de eso. O diablo en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 5:8, que es lo que acabamos de leer. Y ese está representado por los hijos de Moab, quienes eran guerreros y enemigos naturales también de Israel, obviamente. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está hablando de Satanás. Y como vemos, pues Satanás también tiene como origen el caos y tiene como origen el desorden. Él quiso ser semejante al Altísimo, imagínense ustedes, y desordenó las cosas establecidas por Dios, las convirtió en desorden y en caos. ¿Qué pasa cuando uno tiene su casa muy ordenadita? Llegan los niños de la escuela cuando están chiquitos y que quieren jugar y empiezan a sacar los juguetes y luego ahí los dejan. O sea, después de que estaba su recámara muy bonita y ordenada, resulta que van y tiran los juguetes y se ve un desorden y se ve un caos. Nada comparable, ¿verdad? Obviamente, con lo que hizo Satanás. Pero no es bonito el desorden. El caos menos. Bueno, pues Moab y Satanás, y el diablo, obviamente, tienen las mismas características y el mismo perfil de personalidad. Son soberbios, son arrogantes, orgullosos, altivos, altaneros de corazón, son coléricos, jactanciosos, son inicuos, enaltecidos y llenos de maldad. Ellos, Satanás o el diablo, es enemigo de Dios y nuestro. Y al igual, fíjense, al igual que los hijos de Moab, también ya les dije, tiene como origen
el caos y el desorden. ¿Dónde vemos eso? Que son iguales. En Génesis 19:37, que nos enseña. Y dio a luz la mayor, está hablando de las hijas de ¿cómo se llama? De Lot. Dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Aquí vemos que el origen natural de Moab es el resultado de la inmoralidad sexual que resultó de un incesto. Moab es hijo de Lot, el sobrino de Abraham, y ese Moab nació de Lot con su hija mayor. Ese desorden moral se dio en Sodoma y se puede ver la historia completa en Génesis 19 del 30 al 38. Aquí por cuestiones de tiempo no lo podemos leer, pero ustedes tienen la oportunidad en su casa de leerlo. Vamos a ver Jeremías 48, 29 y 30. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, es arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, o sea, el iracundo. Dice, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Ahí están las características. Ezequiel 28, el 16, en su parte A, y luego el 18 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Eso le dice al diablo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en el 18 parte A dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Entonces, como vemos, las características de Moab y las de Satanás o diablo son las mismas. Ahora, ¿cómo actúa Moab y cómo actúa Satanás? Bueno, pues miren, Moab actuaba con sus soldados y Satanás con sus demonios. Ellos operan en multitud. Segundo de Crónicas 22, dice, contra ti viene una gran multitud. O sea, Moab actuaba en multitud. Y en Efesios 6:12 se describe a Satanás como principados, potestados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, o sea, ejércitos de maldad. Ellos conforman una estrategia para el ataque espiritual. ¿Y cuál es la finalidad que tiene ese ataque espiritual? Pues destruir al creyente. Pero fíjense que el creyente tiene una buena noticia. Estoy hablando del creyente comprometido, del creyente que no es carnal. No estoy hablando del hombre natural. Estoy hablando del cristiano que no es carnal. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como Moab, con todas sus huestes y poder, fue vencido por los israelitas bajo la orden de Dios, también Satanás fue vencido por Jesucristo. Entonces, para que nosotros venzamos en nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas, pues necesitamos tener a Cristo, ser nacidos de nuevo. Y para tener a Cristo, pues debemos dejar que Él viva en nosotros, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y eso lo deja muy claro Juan 15:5, cuando dice, separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, hay algo que es importante que sepamos, que tanto la batalla como la victoria contra Amón, Moab y Seir no fue de los israelitas. Fue de Dios quien asumió esa batalla como suya, venciéndolos y juzgándolos. Y ese mismo Dios, de la misma manera, en la persona de Jesucristo, venció a la carne, o sea, venció a la voluntad humana en Getsemaní. ¿Dónde dice eso? Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no solo eso, también venció al mundo, porque Él abolió en su carne las enemistades. Y dice Juan 16:33,
estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice, porque yo he vencido al mundo. Pero no solamente venció al mundo, no solamente venció a la carne, también venció a Satanás y a sus demonios. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Imagínense ustedes nada. Bueno, nosotros ya sabemos quiénes son nuestros enemigos naturales. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar nuestra comunión con Dios para no caer en la tentación de ofenderlo pecando. Y si no hemos seguido sus enseñanzas, pues rompamos con la cadena de desobediencia y pensemos que lo que una generación acepta, la próxima lo practica. Y nosotros no queremos que nuestros hijos desobedezcan a Dios, porque la salvación es para pocos. Y tanto ellos como nosotros debemos ser de los salvos. Dejemos de ser como los de Sodoma, que vivían en la inmoralidad, o como los egipcios, que vivían en opresión del enemigo y siendo esclavos del pecado, o como los babilonios, que vivían en confusión, pareciendo ignorar que mentiras hay muchas, pero verdades solo una. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Dios quiere que reaccionemos y pongamos nuestra mirada donde debe de estar, en el cielo. Porque cuando la puerta del cielo se abre, pasan tres cosas importantes. Las puertas permanecen abiertas para nuestra vida. El Espíritu de Dios está en nosotros guiándonos, para guiarnos, para dirigirnos. Y el Padre habla a nuestro corazón mientras tenemos vida. Y nos recuerda que nuestra tierra prometida es la vida eterna que empezamos a vivir desde el día en que nacemos de nuevo. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio, recordando que Cristo ya venció a nuestros enemigos y debemos agradecerle obedeciendo. Si te edificó, también puedes buscarme en YouTube como La Sierva de Jesucristo, donde te invito a que te suscribas, le des like para que llegue a más personas. No olvides dejar tus comentarios. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Dios nos bendiga.